Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Hay un dicho en mi país, Colombia, que dice: el que pega primero, pega dos veces. Es decir, que el que se adelanta a defenderse va a poderle pegar al contrincante dos veces, se le va a adelantar a su acción. Esta frase es muy conocida en Colombia y meditaba en estos días respecto a ella, porque a veces el Señor nos dice, muy repetidas veces nos dice que nos quedemos quietos frente a alguna situación. Alguien te agredió, alguien inventó un chisme contra ti, alguien hizo algo en contra tuya, y humanamente siempre queremos adelantarnos, siempre queremos salir a defendernos, queremos ir a hacer el reclamo, queremos ponernos a la altura del enemigo, en una discusión, en una contienda, y bien difícil es guardar todas esas emociones y esos sentimientos que florecen en nosotros, pero que el Señor en repetidas oportunidades nos dicen: yo soy el que te justifico, quédate quieto. Y es bien difícil eso, a menos que nosotros nos pongamos en el Espíritu. Yo pienso que a Jesús le pasaba con mucha frecuencia cuando le tocó pasar por tantas injusticias, donde finalmente hasta lo iban a apedrear, y él pregunta: ¿por cuál de todas las cosas buenas que yo he hecho me están apedreando? Escogieron a Barrabás primero antes que a él, el que les robó, el que les hizo daño, el que se entró a sus casas, el que era un ladrón y les quitó todo lo que tenían. Recibió el beneficio de ser liberado, mientras que a él lo crucificaron. ¿Y quiénes decidieron eso? Justo los que habían sido liberados, los que habían sido sanados, los que les dio de comer, los que lo buscaron en su momento y que él les dio la respuesta de parte de Dios. En Segunda de Crónicas 20:17, la palabra de Dios dice: no son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de toda Judá, no tengan miedo ni se asusten, marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Esto es algo que nosotros tenemos que arraigar muchísimo en nuestro corazón para poder hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de nuestras emociones y sentimientos de nuestra carne. Es bien difícil caminar en este camino cuando de por sí, por causa del Señor, el enemigo nos agrede, forma una rotonda alrededor de nosotros, y maquina planes, todo lo quiere tergiversar, lo pone a la manera de él cuando no es cierto. La gente mira las cosas desde ese punto de vista y uno se quiere defender y uno quiere cambiar las cosas, pero el Señor lo manda a uno a estarse quieto. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él sabe por qué está permitiendo las cosas. Él sabe por qué Él deja que el enemigo haga esas cosas, porque finalmente la victoria es del Señor. Y algo que nosotros tenemos que tener claro es que cuando nosotros caminamos en el Espíritu, la carne de los demás se levanta. Dice la palabra de Dios que las tinieblas quieren apagar esa luz, pero nunca lo logran. Siempre el enemigo va a querer apagarte, siempre el enemigo va a querer desmentir lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, tergiversando, poniendo en la mente de las personas pensamientos, imágenes, conclusiones, conceptos, argumentos que nada tienen que ver con la verdad. Pero es lógico, porque Él es el padre de la mentira.
Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10 del 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así que nosotros, si somos espirituales, nuestras armas no es la emoción, no es el sentimiento, no es la pelea, no es la contienda, no es ir a tocarle la puerta al otro, no es ir a reclamar, no es defendernos, no es actuar como normalmente una persona actuaría, porque nuestras armas de nuestra milicia, de nuestra pelea, no son la carne, son aquellas que son poderosas en Dios, que son las que realmente destruyen esas fortalezas, son las que derriban esos argumentos. Cuando nosotros nos ponemos en sintonía con el enemigo, en sintonía con quien nos está atacando, en sintonía con el cuento, en sintonía con lo que dicen de nosotros, en sintonía con todo lo demás, estamos desagradando a Dios. Yo no le puedo agradar a Dios aún si la persona que yo amo, la persona que es importante para mí, lo está haciendo. Yo no me puedo unir a eso, porque ahí yo le estoy demostrando a Dios quién es más importante para mí, si esa persona que yo amo o es Él. Y cuando nosotros ponemos a Dios primero, se puede revolcar el mundo a nuestro alrededor, pero a Dios nadie lo conmueve y tú estás con Él sin conmoverte. Las cosas pueden pasar, te pueden doler, pueden suceder muchas situaciones, pero mientras tú te mantengas en esa posición espiritual de que Dios es primero antes que cualquier cosa, eso da temor y da muchas cosas en nuestro corazón, pero nosotros necesitamos hacerlo. Señor Jesucristo se mantuvo firme en su posición, por encima de los sacerdotes, por encima de los maestros de la ley, de los fariseos, de los saduceos, de los mismos gobernantes. Él se mantuvo firme, y a pesar de que decían que él hacía cosas incorrectas, Él nunca iba a defenderse, nunca los buscaba para dar una explicación, porque Él sabía cuál era la verdad, Él sabía lo que Él había hecho, Él sabía lo que estaba haciendo de parte de Dios. Hay una palabra que el Señor, o una frase que el Señor le repitió a Josué, constantemente, y es: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Nosotros necesitamos fuerza y necesitamos valentía para caminar el camino de la verdad, porque a pesar de que es el camino de la verdad, es un camino espinoso, porque el enemigo está al acecho de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Él está como un león rugiente viendo a quién devorar. Él no descansa, por eso Dios tampoco descansa cuidándonos a cada uno de nosotros. Pero nunca podemos desmentir o menospreciar al enemigo que tenemos, porque tenemos un enemigo de nuestra alma, y siempre él va a querer desalentarnos, él siempre va a querer desprotegernos, él siempre va a querer atacarnos, siempre va a querer cambiar la perspectiva que nosotros tenemos, y esto siempre lo va a causar con dolor, con intriga, con mil cosas, que él no cambia su creatividad, porque además él no es creativo, que siempre hace exactamente lo mismo. Pero nosotros tenemos que ser más sabios que el enemigo, y nosotros tenemos que caminar con nuestras armas espirituales y no las carnales. Jesús dijo en Juan 17:12, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. El Señor no se enfrentaba con armas, Él enfrentaba al enemigo y nos guardaba a los que éramos escogidos, o los que somos escogidos por Él. Él los guardaba ¿cómo? Con el nombre de Dios. Esa era su arma, pero él nunca sacaba otro tipo de arma, porque fue la que realmente le dio a él la victoria.
Se necesita esfuerzo y valentía para no venirse abajo, para no decaer frente a aquellos que nos persiguen. No es fácil servir a Cristo. No es fácil enfrentar los que se oponen. No es fácil si nosotros no tenemos fuerza y valentía. El Señor le dijo esto a Josué no porque él no se esforzara, porque fuera un flojo, y no porque no fuera valiente, tal vez porque fuera medroso, porque Josué enfrentó muchas batallas para poder conquistar la tierra prometida para el pueblo de Israel. 38 reyes venció con todos y sus ejércitos. Entonces no es que no fuera esforzado y no fuera valiente, es que nosotros necesitamos aplicar esa frase en cada momento de nuestra vida cuando es necesario. Hay momentos en nuestra vida donde las cosas se ponen complicadas, se ponen difíciles, y es allí cuando nosotros necesitamos esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos para no decaer, esforzarnos para no entrar en la carnalidad, esforzarnos para usar las armas de nuestra milicia que son espirituales. Y valentía para sostenernos, valentía para enfrentar al enemigo, valentía para no permitir que nuestros sentimientos y nuestras emociones vayan corriendo hacia lo que queremos, hacia las personas que amamos y no hacia Dios. Dios siempre tiene que ser el primero en nuestra vida. Cuando Él es el primero en nuestra vida, nosotros somos primeros para Él. Siempre que nosotros guardemos la fidelidad por Dios, siempre vamos a tener de vuelta una recompensa, una tierra prometida, un lugar, un botín. La palabra que el Señor nos dio en este mensaje de 2 de Crónicas 20:17 termina con un buen resultado. Josafat y todo su pueblo llegaron ahí, donde estaban amedrentados por todos los hitas, los hititas, los amonitas, los marianitas, todos los hitas los estaban atacando. Y el Señor le dijo, no peleen, yo voy a pelear por ustedes. Y ellos se fueron alabando a Dios hasta el lugar de enfrentamiento donde supuestamente ellos iban a enfrentarse. Pero cuando llegaron, todos estaban muertos. ¿Y qué les tocó de final? ¿Cuál fue el resultado? Recoger el botín. Hay un botín para nosotros cuando nosotros ponemos a Dios primero que cualquier cosa. Cuando nosotros decidimos por Él antes que por nuestra familia, antes que por los seres que amamos, antes que por nosotros, antes que por las circunstancias, antes que por aquellos dioses que podamos llegar a levantar. Cuando nosotros le ponemos a Dios en el primer lugar, nosotros estamos en el primer lugar con Él para sentarnos en esos lugares celestiales y gobernar de su mano. Esa es la condición de nosotros desde el inicio de la creación. Él nos dio gobierno sobre la tierra, nos permitió sojuzgarlo todo, pero esa autoridad, ese gobierno viene cuando Él está en nosotros en primer lugar. Espero que este mensaje te haya dado la perspectiva correcta de cuál es tu posición frente a las dificultades, frente a todas aquellas cosas que nos toca pasar porque el enemigo así lo quiere y porque además Dios lo permite, porque Él quiere que nosotros miremos cómo está nuestro corazón. Todas esas cosas nos permiten reflejarnos en un espejo para ver quiénes somos nosotros realmente, a quién es que nosotros amamos más, a quién es que nosotros estamos siguiendo, a quién es, para qué, es decir, quién es más importante para nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos en el espejo. Espero que el Señor te haya hablado y que hayas podido encontrar en este mensaje la fuerza y la valentía que necesitas para enfrentar todas las batallas que el enemigo siempre pone en el camino de los escogidos por Dios. Que el Señor te bendiga.